Alfred Whitney Griswold fue un gran defensor de la educación liberal. A mediados del siglo pasado llegó a ser rector de la Universidad de Yale, es decir, alcanzó una de las grandes cumbres académicas de su tiempo y de nuestro tiempo. Pero el haber llegado tan lejos en su carrera académica no le hizo olvidar la forma más básica de la educación. En las páginas de uno de sus libros encontramos lo siguiente: la forma más antigua de instrucción que han practicado los seres humanos es la conversación. El gran arte creativo mediante el cual las personas traducen sus sentimientos en razones y comparten con los demás los pensamientos y los conceptos de los que está hecha la civilización. No necesitamos citar a ninguna autoridad para que nos demos cuenta de la gran importancia que tiene la conversación en nuestra vida intelectual y moral. Todos hemos aprendido muchísimas cosas en las conversaciones que hemos sostenido con otras personas, y esas conversaciones pueden modificarnos incluso sin que nos demos cuenta. Ahora bien, nuestras conversaciones pueden dividirse en dos partes: lo que decimos y lo que escuchamos. Y si nos preguntamos de cuál de estas dos partes hemos aprendido más, nos daremos cuenta de que hemos aprendido muchísimo más de lo que escuchamos que de lo que decimos. Pero, oh paradoja, nuestro ego nos empuja por la vía menos educativa. Suele gustarnos más hablar que escuchar. Hay que reconocer que todos tenemos necesidad de ser escuchados, pero esa necesidad tiene que ser satisfecha por alguien, y no pocas veces quienes satisfacen las necesidades de otros obtienen al hacerlo importantes ganancias. Permítanme contarles una anécdota. Hace casi 30 años tuve la oportunidad de escuchar a Juan José Arreola hablando acerca de Jorge Luis Borges. Y Arreola contó que él había tenido la oportunidad preciosa de tener un encuentro personal con Borges, algo que había anhelado durante años, pero que al finalizar el encuentro se había dado cuenta, para su horror, que apenas y lo había dejado hablar. Arreola había perdido la oportunidad de escuchar al escritor de lengua española que más admiraba. Tiempo más tarde, alguien le preguntó a Jorge Luis Borges cómo le había ido en su encuentro con el escritor mexicano, y Borges respondió lo siguiente: bueno, Arreola me dejó intercalar algunos silencios. Todas las personas adultas hemos estado en situaciones parecidas en las que hemos tomado la palabra o incluso arrebatado la palabra cuando lo mejor que pudimos haber hecho era sencillamente escuchar. El doctor Michael Nichols, autor de un libro titulado The Lost Art of Listening, el arte perdido de escuchar, afirma lo siguiente: gran parte de los conflictos de nuestras vidas se deben a un simple pero lamentable hecho: no nos escuchamos bien los unos a los otros. Por lo tanto, si queremos reducir la intensidad de nuestros problemas personales y sociales, conviene que mejoremos nuestra manera de escuchar. Escuchar parece bastante más sencillo que hablar, pero escuchar bien, lo mismo que hablar bien, requiere cierta preparación y cierto entrenamiento. Por algo, el gran Plutarco de Queronea escribió un tratado que lleva por título Sobre cómo se debe escuchar. Es una obrita muy interesante y en ella encuentro
lo siguiente: se equivocan quienes suponen que existe un esfuerzo de quien habla y ninguno de quien escucha, como cuando se llega a un banquete de invitado mientras que otros son los que trabajan. El oyente toma parte en el discurso y colabora con el hablante. Qué noción tan moderna y tan importante la que nos transmite Plutarco. El oyente también toma parte en lo que se dice y colabora con el hablante. Por eso es que no basta con oír como se oye cualquier otro estímulo sonoro o una música de fondo. Nuestra mirada, nuestro cuerpo, nuestra atención deben escuchar activamente para hacer posible la colaboración con la persona que nos dirige la palabra. Quizás sea un buen momento para recordar el origen de nuestras palabras oír y escuchar. Oír viene del latín audire, que significaba lo mismo, oír. De la misma raíz también viene nuestra palabra oído. Pero escuchar no viene de la misma raíz, sino de la palabra latina auscultare, que también nos dio auscultar con el mismo sentido. Aplicar el oído al cuerpo de otra persona. Si pretendemos escuchar bien, debemos prepararnos para ello. Lo primero que debemos hacer son 3 cosas. Antes que nada, despejar nuestra mente de otros asuntos. En segundo lugar, guardar silencio. Qué importante es el silencio para escuchar a los demás. Y lo tercero es permitir que la otra persona se exprese sin sentirse presionada para terminar ni temerosa de ser interrumpida. Y algo muy importante, que es aprender a concentrarnos en el tiempo presente. Para escuchar bien debemos aprender a concentrarnos en el tiempo presente, y ese tiempo presente debe estar ocupado por completo por la persona que nos está hablando. No permitamos que el teléfono celular u otras fuentes de distracción nos alejen del tiempo presente ocupado por la persona a la que escuchamos. Al comenzar a escuchar, debemos mirar a los ojos a la persona que nos habla y darle a entender con nuestra postura corporal que estamos interesados en lo que nos dice. Nuestra atención hacia ella debe ser completa. No estamos en la luna, ni a la defensiva, ni adelantándonos a lo que nos dice, sino ahí, en el momento presente, dispuestos a escuchar. Podemos intercalar pequeñas expresiones que indiquen que estamos prestando atención, y cuando llegue el momento oportuno, ayudar a la otra persona con preguntas abiertas del tipo ¿y a ti qué te parece? O ¿cómo te sientes con eso? O ¿cuáles son tus alternativas? Lo importante es que alcancemos ese estado en el que nosotros, al escuchar a la otra persona, estemos colaborando con ella con un mismo fin. El esfuerzo es mutuo. Ambos nos esforzamos en que la persona que habla pueda tener mayor claridad y poner en orden sus ideas, sus sentimientos, su circunstancia. No debemos apresurarnos ni a criticar, ni a ofrecer nuestra opinión, ni a dar consejos, excepto si realmente pensamos que nuestras palabras sentarán bien a quien nos habla y le ayudarán de alguna manera a alcanzar una mayor perfección. Pero en esto debemos ejercer nuestro criterio y cuidarnos mucho de no ofender inútilmente a nuestro interlocutor. Ahora volvamos al Tratado de Plutarco que ya mencionamos y que ya citamos sobre cómo se debe escuchar. En él encuentro los siguientes 5 apotegmas, cada uno de los cuales nos ofrece una rica materia prima para la reflexión. El mal puede entrarnos por muchas partes del cuerpo, pero la virtud solo puede entrarnos por los oídos. Hacen mal quienes se ejercitan en hablar antes que en escuchar.
Los que juegan a la pelota se ejercitan simultáneamente en lanzarla y en atraparla. Pero en el uso de la palabra, el atraparla es muy anterior al lanzarla. Suele decirse que la naturaleza nos dio 2 orejas y una sola lengua, con el fin de que escucháramos más de lo que hablamos. No hay que despreciar a la ligera los discursos ajenos. Pongamos mayor cuidado y esfuerzo en mejorar los nuestros. He aquí un adorno seguro para los jóvenes: el silencio. Para terminar, volvamos a Alfred Whitney Griswold, quien fuera rector de la Universidad de Yale. Él decía que lo ideal para cualquier universidad era contar con un Sócrates en cada salón de clases, es decir, con un gran conversador. En las páginas de uno de sus educational essays, de sus ensayos sobre educación, encontramos esta sencilla pero inolvidable frase: contra las malas ideas no existe arma más eficaz que las buenas ideas. Esas buenas ideas pueden estar muy cerca de nosotros, pero hay que saber escucharlas. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.